Hay una diferencia profunda entre pedir a Dios y deleitarse en Él. Pedir es un acto de necesidad, pero deleitarse es un acto de amor. En Salmo capítulo 37, versículo 4, la Escritura nos invita a una verdad eterna. Deleitate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice que busques bendiciones primero, sino que halles placer en su presencia. Porque quien se deleita en Dios no necesita forzar respuestas. Las bendiciones llegan como consecuencia natural de la comunión. Deleitarse en Dios es descansar en la certeza de que nada fuera de Él puede llenar el alma. ¿Podrías aprender a disfrutar más de su presencia que de los resultados que esperas? A veces pasamos la vida pidiendo, orando con ansiedad, esperando cambios, buscando señales. Pero el Señor no quiere que vivas pendiente de lo que falta, sino agradecido por lo que ya está. Cuando te deleitas en Él, tus oraciones cambian. Ya no pides por miedo, sino por amor. Ya no clamas por carencia, sino por propósito. Y entonces las peticiones se alinean con la voluntad divina y el corazón encuentra reposo. Porque la verdadera bendición no siempre está en lo que recibes, sino en quién te conviertes mientras esperas. Podrías encontrar alegría en la espera, sabiendo que Dios siempre cumple a su tiempo. Deleitarse en Dios no es solo adorarlo, es disfrutarlo. Es sentir gozo en su presencia, paz en su palabra y propósito en su voluntad. No hay mayor privilegio que conocerlo íntimamente, más allá de los templos o de los días santos, más allá de los milagros o las respuestas. El deleite es un estado del alma que se complace en el Creador más que en sus dádivas. Es mirar el cielo y reconocer que todo lo bueno viene de Él. Cuando aprendes a deleitarte así, ya no vives de circunstancias, sino de convicciones. Podrías sonreír incluso en medio de la espera, confiando en que lo que Dios hace siempre tiene propósito. El gozo del que habla el salmista no es una emoción fugaz, sino una forma de vida. No depende del clima, del dinero ni de los logros. Es el gozo de quien sabe que tiene a Dios, aunque le falte todo lo demás. Es la paz del que ha aprendido a descansar en la promesa. Y cuando ese gozo habita en el alma, las preocupaciones pierden poder. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el corazón ha encontrado un refugio más grande. Quien se deleita en Dios aprende a ver bendición donde otros solo ven rutina. Podrías descubrir la alegría oculta en los pequeños gestos cotidianos de su amor. Deleitarse en el Señor es un acto de confianza profunda. Es decirle, Padre, no entiendo todo, pero me gozo en ti. Es reconocer que su voluntad, aunque a veces incomprensible, siempre es buena. El alma que se deleita no discute, descansa. No duda, agradece. No corre, confía. Porque sabe que lo que viene de Dios llega en el momento perfecto, ni antes ni después. Quien se deleita en Él no se amarga por lo que no tiene, porque su tesoro está en la comunión, no en las cosas. Y en esa comunión, las bendiciones dejan de ser prioridad para convertirse en consecuencia. ¿Podrías confiar tanto en Dios que tu paz no dependa del resultado? Muchos buscan a Dios solo en los momentos de necesidad, pero los que se deleitan en Él lo buscan también en la calma. Porque el amor verdadero no se apoya solo en la urgencia, sino en la relación. Cuando amas a alguien, no necesitas razones para querer estar cerca. Así sucede con Dios. Los corazones que se deleitan en Él no buscan milagros, buscan presencia. No corren detrás de promesas, se quedan quietos en su compañía. Porque saben que quien tiene a Dios ya tiene todo. Podrías detenerte por un instante y disfrutar la presencia de aquel que siempre está contigo, incluso ahora. El deleite en Dios transforma la perspectiva. Lo que antes parecía pérdida, ahora se ve como poda. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes frustraba, ahora fortalece. Porque cuando el amor por Dios crece, el alma entiende que incluso los procesos más duros son parte de un plan mayor. Deleitarse en Él es aprender a agradecer también en lo que no se comprende. Es ver su mano incluso en el silencio. Y cuando logras hacerlo, algo cambia.
la ansiedad se apaga y la gratitud florece. Podrías mirar tu historia y ver los momentos difíciles como semillas de una bendición mayor. En el deleite no hay prisa. Dios no se apresura y los que se deleitan en Él tampoco. No viven comparando su camino con el de otros, porque han aprendido que el tiempo de Dios es distinto. Mientras el mundo corre detrás de resultados, los que aman al Señor se detienen para disfrutar de su obra. Cada amanecer, cada palabra, cada respiro, se convierte en una oportunidad para verlo actuar. La prisa te roba la paz, pero el deleite te enseña a vivir despacio, con propósito. Podrías aprender a disfrutar el proceso sin angustiarte por el final. Y cuando el alma alcanza ese nivel de comunión, el milagro sucede. Dios concede las peticiones del corazón, no porque las merezcas, sino porque ya están alineadas con su voluntad. El deleite no cambia a Dios, te cambia a ti. Te hace desear lo que Él desea, amar lo que Él ama y rechazar lo que Él rechaza. Y en ese estado de armonía espiritual, las bendiciones dejan de ser casualidad y se vuelven consecuencia. Quien se deleita en el Señor vive en un ciclo divino. Ama, confía, espera, recibe. Hoy el Espíritu Santo te invita a comenzar ese ciclo. ¿Podrías decidir hoy deleitarte en Dios más que en cualquier cosa que Él pueda darte? Hoy levantamos nuestra voz no para pedir con ansiedad, sino para declarar con gozo. Porque cuando el corazón se deleita en Dios, las oraciones cambian de tono, dejan de sonar como súplicas temerosas y se convierten en cantos de fe. Las promesas del Señor no son inciertas, son seguras para quienes confían en su amor. En Salmo capítulo 37, versículo 4, Él no dijo, quizás te bendeciré, sino te concederé las peticiones de tu corazón. Esa es la garantía de quien vive en su deleite. Y hoy, unidos en oración, declaramos que nuestra alegría está en Él y que nuestras bendiciones están en camino. Podrías declarar con fe que tu gozo en Dios abrirá las puertas del cielo. Padre eterno, hoy no venimos con temor, sino con gratitud. No venimos a mendigar bendiciones, sino a disfrutar de tu presencia. Nos deleitamos en ti porque tú eres nuestra mayor recompensa. Antes de pedir, ya agradecemos. Antes de ver, ya creemos. Antes de recibir, ya celebramos. Porque sabemos que quien confía en ti jamás será defraudado. Hoy te decimos con el corazón lleno, tú eres suficiente. Cuando el alma descansa en esa verdad, el cielo se mueve a su favor. Podrías unirte a esta oración con fe, sabiendo que tu confianza no quedará sin fruto. Señor, enséñanos a disfrutar más de ti que de lo que esperamos. Que nuestra alegría no dependa de las respuestas, sino de tu presencia. Que aprendamos a amarte no solo por lo que haces, sino por quién eres. Porque cuando el amor madura, la oración se transforma en adoración. Y cuando adoramos, el cielo se abre. No buscamos controlar los tiempos, sino confiar en tu calendario perfecto. Queremos deleitarnos en ti hasta que nuestro corazón lata al ritmo del tuyo, que nuestras palabras sean perfume y nuestras acciones ofrenda. ¿Podrías imaginar el poder de una vida que ora solo por amor? Padre, declaramos que nuestro deleite está en ti y no en lo pasajero. Que la riqueza del mundo no nos deslumbre más que la dulzura de tu voz. Que el reconocimiento no valga más que tu aprobación. Porque en ti está todo lo que el alma anhela. Tú eres nuestra paz, nuestro gozo y nuestra porción eterna. Cuando el mundo corre tras lo efímero, nosotros elegimos quedarnos contigo, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Podrías repetirlo en tu corazón? En ti, Señor, está mi plenitud, mi alegría y mi reposo. Señor, hoy renunciamos a la prisa. No queremos forzar lo que tú aún estás formando. Nos deleitamos en esperar, sabiendo que cada segundo bajo tu voluntad es parte del milagro. No queremos resultados rápidos, queremos raíces profundas, porque lo que nace del deleite en ti no se marchita, florece en su tiempo. Hoy entregamos las ansiedades, las dudas, las fechas que nos presionan y las dejamos en tus manos. Queremos aprender a disfrutar del proceso tanto como del resultado.
Podrías confiar hoy que el gozo en Dios vale más que cualquier logro inmediato. Padre amado, declaramos que nuestras vidas serán testimonio de tu fidelidad. Que las personas vean en nosotros no el brillo del éxito, sino la luz del contentamiento. Que en cada circunstancia se note que somos hijos que disfrutan de su Padre. Hoy decidimos sonreír aún sin ver el milagro, porque el gozo de tu presencia es suficiente. Nuestra fe no depende del resultado, depende del amor. Y en ese amor, declaramos victoria sobre toda preocupación. ¿Podrías creer que tu sonrisa de fe será la semilla de una gran bendición? Señor, declaramos que cada área de nuestra vida, nuestra familia, trabajo, salud, sueños, estará alineada con tu voluntad. Que no pediremos nada fuera de tu plan, porque confiamos en tu sabiduría más que en nuestro entendimiento. Que cada deseo que nazca en nosotros sea reflejo de tu amor, no de nuestra impaciencia. Cuando nuestro corazón se alinea con el tuyo, las bendiciones fluyen naturalmente. No hay esfuerzo humano que iguale el poder del favor divino. ¿Podrías creer que tus deseos transformados por el amor de Dios se volverán promesas cumplidas? Padre, hoy declaramos que viviremos una vida llena de gozo, no por ausencia de problemas, sino por abundancia de presencia. Que incluso en las dificultades sabremos sonreír, porque tú sigues siendo bueno. Que nuestra adoración no dependerá de los resultados, sino de la relación. Hoy elegimos celebrar lo que ya tenemos, confiando que lo que falta llegará cuando sea tiempo. Porque el que se deleita en Dios nunca pierde, siempre gana algo eterno. Podrías celebrar hoy, aunque todavía no hayas visto la respuesta. Espíritu Santo, llénanos con tu gozo. Que cada día comience con gratitud y termine con esperanza. Que nuestras palabras sean dulces como fruto de tu presencia. Enséñanos a disfrutar del silencio sin sentir vacío, de la espera sin sentir frustración, de la entrega sin sentir pérdida. Porque cuando el alma se deleita en ti, todo cobra sentido. Hoy te pedimos, cambia la ansiedad por confianza, la queja por gratitud y el temor por paz. Y en ese intercambio santo concédenos lo que solo el amor puede otorgar, la alegría eterna de estar contigo. ¿Podrías creer que este gozo será el signo visible de las bendiciones que vienen en camino? Y ahora, como acto de fe, te invito a dejar tu me gusta en este momento. No como gesto superficial, sino como declaración espiritual. Hazlo como quien levanta su mano ante el cielo diciendo: Señor, me deleito en ti y confío en tu favor. Cada acción hecha en fe activa algo en el mundo espiritual. Que este sencillo gesto sea símbolo de tu deleite, tu entrega y tu confianza. Porque cuando el alma se alegra en Dios, los cielos se abren y las promesas comienzan a cumplirse. Podrías sellar esta oración con gozo, sabiendo que el que se deleita en el Señor jamás será defraudado. Buscar el rostro de Dios es más que un acto religioso. Es una decisión de amor. Es elegir cada día volver a la fuente de todo lo que tiene sentido. En Salmo capítulo 37, versículo 4, el Señor nos invita a deleitarnos en Él. Pero ese deleite solo se alcanza en la búsqueda constante de su presencia. No hay gozo más puro que aquel que nace cuando el alma se encuentra con su Creador. No es el gozo del éxito ni de las respuestas inmediatas, sino el gozo profundo de saber que, aún sin entenderlo todo, estás donde debes estar, bajo su mirada. Podrías imaginar la paz que viene cuando dejas de buscar bendiciones y comienzas a buscar su rostro. El amor de Dios no se descubre por casualidad, se revela a los que lo buscan con sinceridad. Buscar su rostro no es una carrera, es un encuentro. Es detener el ruido, aquietar la mente, abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo te envuelva. Cuando el alma busca, el cielo responde. No siempre con palabras, a veces con silencios que calman, con susurros que sanan, con paz que no se puede explicar. En esa comunión secreta nace el verdadero deleite, disfrutar a Dios por quien es, no solo por lo que da.
¿Podrías hacer de la búsqueda diaria de su rostro el mayor placer de tu vida? Buscar su rostro cambia la manera en que ves la vida. Lo que antes te preocupaba ahora te enseña. Lo que antes te frustraba ahora te forma. Porque en la presencia de Dios, el alma se reajusta. Lo temporal se desvanece y lo eterno se vuelve claro. Quien busca su rostro aprende a ver con ojos espirituales. Deja de medir el valor de su vida por lo que posee y comienza a medirlo por cuánto conoce al Señor. Y en esa nueva mirada, los temores pierden fuerza y el gozo se instala como una constante. Podrías comenzar a mirar tus días no como cargas, sino como oportunidades de encontrar a Dios en ellos. Cuando buscas el rostro de Dios, el alma se vuelve ligera. Las cargas que antes pesaban se transforman en confianza. Porque cuando ves al Creador, los problemas pierden proporción. El deleite en Él no elimina las dificultades, pero te da otra perspectiva. Ya no te defines por lo que enfrentas, sino por quien te acompaña. Buscar su rostro es recordar que tu gozo no depende de lo que cambia, sino de lo que permanece. Y lo único que permanece para siempre es su amor. Podrías descansar hoy sabiendo que tu fortaleza no viene de tus logros, sino de su presencia. A veces buscamos respuestas cuando lo que necesitamos es relación. Queremos que Dios nos diga qué hacer, pero Él quiere que aprendamos a estar con Él. Porque cuando te acercas a su rostro, no solo recibes dirección, recibes transformación. El alma se vuelve sensible, los oídos se abren y el corazón aprende a discernir. Y entonces incluso el silencio de Dios deja de ser frustrante y se vuelve formativo. Porque el silencio del Señor no es ausencia, es preparación. En cada silencio Él sigue obrando. Podrías confiar en que mientras lo buscas, aunque no escuches nada, Él te está moldeando por dentro. Buscar su rostro es aprender a disfrutar del proceso. No se trata solo de llegar a un destino espiritual, sino de caminar con Él cada día. La búsqueda diaria se convierte en el deleite constante de descubrir nuevas facetas de su amor. A veces Dios se muestra en la oración profunda, otras en un atardecer, en una sonrisa o en una palabra que llega en el momento justo. Quien vive atento a su presencia encuentra gozo en lo cotidiano, porque el amor de Dios no está escondido, está esperándote en los detalles. Podrías abrir los ojos del alma para reconocerlo en los gestos simples de tu día. El corazón que busca a Dios aprende a vivir en adoración. No solo en los momentos solemnes, sino en todo lo que hace. Trabajar, servir, ayudar, escuchar, todo se convierte en adoración cuando se hace con amor. Porque buscar su rostro no es retirarte del mundo. Es aprender a ver a Dios en medio de Él. Cuando amas, adoras. Cuando sirves, buscas. Cuando perdonas, reflejas su rostro. Así, cada acto se transforma en una oración silenciosa que asciende al cielo. ¿Podrías convertir cada tarea de tu día en una manera de buscar su presencia? El deleite en Dios no se improvisa, se cultiva. Es el fruto de una búsqueda constante y sincera. Como una relación profunda, el amor hacia Dios crece con el tiempo, la atención y la entrega. Cuanto más lo conoces, más lo amas. Cuanto más lo amas, más lo buscas. Y en ese ciclo bendito, el alma encuentra descanso. Porque el gozo no está en recibir lo que pediste, sino en descubrir que ya lo tienes a Él. Y quien tiene a Dios, tiene todo. Podrías aceptar hoy que el verdadero éxito espiritual no está en lograr, sino en permanecer cerca de su presencia. Buscar su rostro también requiere humildad. Significa reconocer que sin Él no puedes nada, que la inteligencia, la fuerza y el esfuerzo no bastan, que solo su gracia sostiene y solo su amor satisface. En un mundo que te enseña a buscar lo visible, Dios te invita a mirar lo invisible. Y cuando lo haces, descubres tesoros que el mundo no entiende. Paz en medio del caos, gozo en medio del dolor, esperanza en medio de la espera. Ese es el milagro de buscar su rostro. Podrías inclinar hoy tu corazón y decirle: Señor, más que bendiciones, quiero tu presencia. Y cuando lo haces, algo cambia para siempre. Porque quien busca su rostro no vuelve igual.
Dios se revela en formas que transforman, consuelan y levantan. En cada búsqueda hay una respuesta, aunque no siempre sea la que esperas. A veces Él responde cambiando las circunstancias, otras veces cambiando tu corazón, pero siempre responde. Y al final, descubres que la mayor bendición no fue lo que recibiste, sino lo que experimentaste al buscarlo. Hoy el Espíritu Santo te invita a hacerlo una vez más. Busca su rostro y el gozo de su presencia será tu recompensa. Podrías comenzar hoy ese hábito sagrado de amar más su rostro que sus manos. El amor por Dios no solo llena el alma de paz, también fortalece todo el ser. Cuando el corazón aprende a deleitarse en Él, el cuerpo se renueva, la mente se calma, las emociones se sanan y el espíritu se eleva. Porque quien vive en comunión con el Creador no depende de la energía del mundo, sino de la fuerza divina que fluye desde adentro. En Salmo capítulo 37, versículo 4, el Señor no promete solo bendiciones externas, sino una transformación interior. Deleitarse en Él no solo trae gozo, trae fortaleza. ¿Podrías imaginar la plenitud de una vida donde la alegría espiritual se convierte en la fuente de toda tu fuerza? Cuando te deleitas en Dios, la fatiga del alma se disuelve. No importa cuántas responsabilidades te rodeen, siempre hay un descanso profundo en su presencia. El cansancio físico puede llegar, pero el alma gozosa lo sostiene. Es ese tipo de energía que no se agota, porque no viene de ti, viene de Él. La oración no solo te conecta con el cielo, también rejuvenece tu cuerpo. Está comprobado que la paz interior fortalece el corazón y el gozo espiritual prolonga los días. Porque el alma en paz irradia vida. ¿Podrías dejar que la alegría de Dios sea hoy tu mejor medicina? En lo emocional, el deleite en Dios es un bálsamo. Cuando el mundo se vuelve caótico, cuando las decepciones se acumulan y las heridas se abren, su amor cubre todo con suavidad. Las emociones humanas son inestables, pero el amor divino las equilibra. En su presencia aprendes a llorar sin perder la esperanza, a sentir sin desbordarte, a expresar sin destruir. El deleite en Dios enseña a procesar el dolor sin convertirse en víctima, a transformar la tristeza en oración y la ansiedad en adoración. Porque donde hay deleite, hay equilibrio. ¿Podrías entregarle hoy tus emociones y dejar que Él las convierta en fuerza interior? El deleite también fortalece la mente. Cuando el alma está alineada con Dios, los pensamientos se ordenan, las preocupaciones disminuyen, la confusión se aclara y la fe empieza a guiar las decisiones. En la quietud de su presencia, los pensamientos destructivos pierden poder. Ya no dominas desde el miedo, sino desde la sabiduría que viene del Espíritu Santo. La mente que se deleita en Dios aprende a filtrar lo que oye, lo que dice y lo que cree. Porque la verdadera inteligencia espiritual no consiste en saber más, sino en pensar con amor. ¿Podrías permitir que el amor de Dios renueve tu mente y reemplace toda duda por confianza? En lo espiritual, el deleite es alimento. Quien se goza en Dios no se apaga, se enciende. La comunión diaria se convierte en la chispa que mantiene viva la fe. Cada oración, cada alabanza, cada lectura bíblica es un encuentro que refuerza el vínculo invisible entre el alma y su Creador. Por eso, las personas que se deleitan en Dios no se quiebran fácilmente. Pueden caer, pero se levantan. Pueden llorar, pero siguen creyendo. Pueden pasar por fuego, pero no se queman. Porque su fortaleza no está en ellos, sino en el amor que los sostiene. ¿Podrías reconocer hoy que tu resistencia espiritual depende del gozo que tienes en Dios? Cuando el deleite llena el corazón, incluso los desafíos se vuelven oportunidades. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora se transforma en entrenamiento espiritual. Las pruebas dejan de ser castigo y se vuelven escuela. Porque cuando amas a Dios, todo cobra sentido. Y en ese sentido el alma se fortalece. Cada caída enseña humildad, cada espera enseña paciencia, cada herida enseña amor. El deleite te vuelve sabio sin endurecerte.
Es la fuerza de quien ha aprendido que el gozo en Dios vale más que cualquier victoria terrenal. Podrías mirar tus pruebas con nuevos ojos, como caminos donde Dios te está fortaleciendo. En los momentos en que el cuerpo se siente débil, el deleite en Dios es descanso. No se trata solo de dormir o detenerte, sino de descansar en su promesa. Hay un tipo de reposo que solo Él puede dar. Un descanso que restaura desde lo más profundo. Porque la fatiga no siempre viene del trabajo, sino de la preocupación. Pero cuando te deleitas en Dios, los pensamientos pesados pierden peso y el alma respira otra vez. Y ese descanso no solo sana el espíritu, también renueva el cuerpo. El gozo del Señor es medicina para los huesos. Podrías detenerte un momento y permitirte descansar bajo su mirada amorosa. El deleite también fortalece la voluntad. Cuando te gozas en Dios, ya no fuerzas decisiones, las recibes en paz. La ansiedad por controlar el futuro desaparece porque confías en su guía. Ya no luchas por abrir puertas, esperas que Él las abra. Y esa confianza se traduce en fortaleza. La persona que se deleita en Dios no se rinde ante la frustración, porque sabe que incluso los retrasos son parte del plan. El deleite produce perseverancia, porque amar a Dios todos los días, incluso cuando no hay señales visibles, es el acto más poderoso de fe. Podrías mantenerte firme hoy, confiando en que Dios está obrando incluso en lo que no ves, y cuando esa fortaleza invade cada área de la vida, las bendiciones dejan de ser milagros aislados y se vuelven un estilo de vida. El gozo se convierte en tu escudo, la paz en tu estrategia y la fe en tu alimento. Nada externo puede derribar lo que se construye desde adentro, porque quien se deleita en Dios se vuelve invencible en lo invisible, no porque no tenga batallas, sino porque en cada batalla su refugio sigue siendo el mismo, el amor del Padre. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda que el deleite en Dios no solo te bendice, te fortalece. ¿Podrías creer que tu fuerza no se agota porque proviene del que nunca se cansa? Y así, como un manantial que nunca deja de fluir, el deleite en Dios renueva cada fibra del ser. Cuando aprendes a vivir desde el gozo de su presencia, descubres que todo, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu, se sincronizan con el cielo. Ya no vives sobreviviendo, sino floreciendo. Ya no oras desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no esperas desde la impaciencia, sino desde la alegría. Porque el que se deleita en el Señor no solo recibe bendiciones, se convierte en una bendición. Podrías decidir hoy vivir fortalecido por el gozo de un Dios que nunca deja de sonreírte. Cuando el alma se deleita en Dios, encuentra refugio en su amor. En Salmo capítulo 37, versículo 4, el Señor nos enseña que deleitarnos en Él no solo nos llena de gozo, sino que nos guarda bajo su protección. Porque el deleite no es solo disfrutar de su presencia, también es aprender a confiar en su cuidado. Quien se deleita en Dios no vive temiendo el futuro, porque sabe que su refugio no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. ¿Podrías imaginar la paz de vivir sabiendo que tu vida está escondida en el corazón del Padre? El refugio de Dios no es un lugar físico, es un estado del alma. No necesitas paredes, solo fe. Es un abrigo invisible que cubre tus pensamientos y tus emociones cuando decides descansar en su promesa. El amor de Dios no elimina las tormentas, pero te da techo en medio de ellas. Y bajo esa sombra divina, los truenos dejan de intimidar, porque sabes que el Todopoderoso está contigo. Refugiarte en Dios no es huir, es confiar. Es decidir que ninguna preocupación será más grande que su palabra. ¿Podrías correr hoy hacia ese refugio con la seguridad de que allí nada puede dañarte? Dios es un refugio que no cambia. Las personas pueden fallar, los planes pueden romperse, las fuerzas pueden agotarse, pero su amor permanece firme. En Él no hay sombra de variación ni cambio de humor. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando haces de su presencia tu morada, no hay espacio para el miedo.
Aun cuando el mundo se tambalea, su cobertura es inquebrantable. Él no promete evitar el dolor, promete acompañarte en él. Y eso lo cambia todo, porque en su compañía hasta las lágrimas tienen propósito. Podrías sentir hoy la seguridad de un Dios que nunca abandona a los que se deleitan en él. El deleite en Dios fortalece la confianza en su protección. No necesitas entender cómo lo hará, solo creer que lo hará. Cada oración pronunciada en fe levanta muros espirituales alrededor de tu vida. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, amplías el alcance de su refugio. Y cuando la duda intenta infiltrarse, su paz actúa como guardia que vigila tus pensamientos. Quien se deleita en el Señor camina seguro incluso en caminos inciertos, porque el amor de Dios es su brújula. Podrías entregarle tus inseguridades al Padre que todo lo ve y todo lo guarda. El refugio de Dios también cubre a quienes amas. Cuando te deleitas en Él, su protección se extiende a tu hogar, a tus hijos, a tus seres queridos. Porque el gozo de un corazón rendido atrae bendición a su entorno. Dios no solo cuida de ti, cuida de todo lo que está bajo tu influencia. Y cuando oras por otros desde el deleite, tus palabras se vuelven escudo para ellos. Las oraciones nacidas del amor alcanzan donde tus manos no pueden llegar. ¿Podrías creer que cada oración de gozo y confianza que pronuncias está construyendo cobertura sobre quienes amas? El refugio del Señor no se interrumpe ni se debilita. No depende de la hora, ni del lugar, ni de tus méritos. Aun cuando sientas que has fallado, su sombra sigue disponible. El amor de Dios no es condicional, es constante. Te espera, te cubre, te restaura. Cuando vuelves a Él, te recibe con los brazos abiertos, sin reproches, solo con consuelo. Ese es el refugio que el alma cansada necesita, un lugar donde no hay culpa, solo gracia. Podrías refugiarte hoy en ese amor que no señala tus errores, sino que te enseña a volver a empezar. Quien se deleita en Dios no solo recibe refugio, también se convierte en refugio para otros. La paz que habita en ti se vuelve bálsamo para quienes te rodean. Tus palabras traen calma, tus gestos inspiran confianza, tu fe contagia esperanza. Porque quien vive bajo la sombra del Altísimo se convierte en sombra para otros en medio del calor de la vida. El amor que recibes se convierte en amor que das, y en ese dar el círculo de bendición se completa. Podría ser hoy refugio para alguien que atraviesa una tormenta, así como Dios lo ha sido para ti. El refugio de Dios también es escuela. Allí aprendes a confiar más que a preguntar, a esperar más que a correr. Cuando te refugias en Él, la paciencia crece, la fe madura y el carácter se fortalece. Porque bajo su sombra no hay pérdida de tiempo, hay formación. Cada día que pasas en su presencia, Él trabaja en tu interior. Y cuando salgas de ese lugar, serás diferente, más fuerte, más sabio, más lleno de paz. Podrías permitir que Dios use tus momentos de refugio para moldearte según su propósito. Hoy el Señor te recuerda que su protección no tiene límites. No importa cuán lejos sientas que estás, una oración de fe es suficiente para volver a su abrigo. Él nunca cerró la puerta, solo espera que regreses. Y cuando lo haces, la tormenta pierde fuerza, el miedo se apaga y la esperanza renace. Porque el amor de Dios no solo cubre tu pasado, también garantiza tu futuro. En su refugio, nada se pierde, todo se transforma. Podrías creer que bajo su sombra encontrarás no solo seguridad, sino dirección y propósito. Y ahora, te invito a unirte en fe con todos los que escuchan estas palabras. Escribe en los comentarios: me deleito en Dios y Él es mi refugio. Que tu declaración se convierta en testimonio y tu testimonio en fortaleza para otros. Porque cuando una comunidad entera se deleita en el Señor, el cielo responde con poder. Hoy somos una familia bajo su protección, un pueblo cubierto por su gracia, un refugio vivo de amor y fe. Y quien mora bajo su sombra no teme al mañana, porque su alma ya descansa en el corazón del Creador. ¿Podrías declarar hoy con gozo que tu refugio está en aquel que nunca falla?
La Biblia está llena de historias que demuestran que deleitarse en Dios es el secreto del gozo verdadero. Hombres y mujeres que, en medio de pruebas o abundancia, aprendieron a encontrar placer no en las cosas, sino en el corazón de su Creador. No buscaron bendiciones, buscaron su rostro, y en esa búsqueda hallaron todo lo que el alma anhela. Porque el gozo no viene de obtener lo deseado, sino de estar donde Dios habita. ¿Podrías imaginar cómo cambiaría tu historia si aprendieras a deleitarte en Dios como ellos lo hicieron? Pensemos en David, el autor del Salmo capítulo 37, versículo 4. Un hombre que conoció tanto la gloria como la soledad, tanto la victoria como la caída. Pero en cada etapa, su deleite estaba en el Señor. Cuando era pastor, encontraba gozo al cantar entre ovejas. Cuando fue rey, adoraba con todo su ser. Y cuando pecó, su gozo no murió. Lo buscó en el arrepentimiento. David entendió que el mayor privilegio no era gobernar un reino, sino habitar en la presencia de Dios. Por eso escribió: «Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos». ¿Podrías vivir con ese mismo corazón que valora más la comunión que la corona? Miremos a Daniel, un joven arrancado de su tierra, rodeado de un imperio pagano, pero con el corazón firme en el deleite divino. En medio de la opulencia de Babilonia, Daniel no se deleitó en el poder ni en los manjares del rey, sino en la oración. Su gozo no dependía del lugar, sino de la relación. Y Dios, al ver su fidelidad, lo exaltó sobre todos los sabios. Cuando lo arrojaron al foso de los leones, Daniel no temió, porque ya conocía al Dios en quien se deleitaba cada día. ¿Podrías tener ese mismo gozo tranquilo que no se apaga ni siquiera frente al peligro? Recordemos también a Ana, la madre de Samuel. Años de espera y lágrimas no apagaron su fe. Su deleite no estaba en el hijo que aún no llegaba, sino en el Dios que escuchaba su clamor. Cuando finalmente fue bendecida, no se aferró a la bendición, sino al dador. Entregó a Samuel como ofrenda viva y su gozo se multiplicó. Ana nos enseña que el alma que se deleita en Dios puede entregar lo que ama, sabiendo que en su voluntad no hay pérdida, solo propósito. Podrías amar tanto a Dios que lo que entregues por Él se convierta en bendición multiplicada. Job es otro testimonio de lo que significa deleitarse en Dios, incluso en el dolor. Perdió riquezas, hijos, salud y amigos, pero nunca perdió el deseo de hablar con su Creador. En su peor momento dijo: «Yo sé que mi Redentor vive». Ese fue su deleite, la certeza de que Dios seguía siendo Dios, aunque todo cambiara. Y al final, Dios restauró todo el doble, no porque Job exigió, sino porque confió. El deleite genuino siempre termina en bendición. Podrías mantener tu gozo, aunque el mundo se derrumbe, sabiendo que tu Redentor vive y actúa aún en lo invisible. También recordemos a María, la Madre de Jesús. Su deleite no estaba en ser exaltada, sino en ser sierva. Cuando el ángel le anunció el milagro, ella no dudó ni se exaltó. Simplemente dijo: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Su corazón se regocijó en Dios, su Salvador, y su obediencia se convirtió en el canal del mayor milagro de la historia. María encontró gozo no en entender, sino en confiar. Nos enseña que deleitarse en Dios es decir sí, incluso cuando no comprendemos el cómo. ¿Podrías rendirte así, confiando en que su voluntad siempre trae gozo al final? Pensemos en Pablo y Silas, encadenados en una celda oscura. Podrían haber llorado o reclamado, pero eligieron cantar. En la medianoche de su sufrimiento, su deleite en Dios fue más fuerte que el dolor. Cantaron himnos y el cielo respondió. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y hasta el carcelero fue salvo. El gozo de quienes se deleitan en Dios tiene poder liberador. No solo rompe cadenas visibles, sino las que aprisionan el alma. ¿Podrías adorar en medio de tu noche sabiendo que la alabanza abre puertas imposibles? Vemos también a Habacuc, el profeta del gozo en medio del vacío. Cuando todo le faltaba, el fruto, los campos, los animales, dijo con firmeza: «Con todo,
Yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese con todo es la expresión más pura del deleite. Porque amar a Dios en la abundancia es natural, pero hacerlo en la escasez es espiritual. Habacuc no adoró por lo que tenía, sino por quien Dios era, y en ese gozo encontró libertad. Podrías decir hoy, con todo me alegraré, incluso cuando las cosas no sean como esperas. Consideremos a Ruth nuevamente. Ella no tenía promesas visibles, ni riqueza, ni seguridad, pero eligió el camino del amor y la fe. Al acompañar a Noemí, encontró mucho más que un hogar. Encontró a Dios. Su historia no comenzó en bendición, pero terminó en linaje real. De su descendencia nacería el rey David, y siglos después, Jesús. Todo comenzó con una decisión sencilla: permanecer donde Dios estaba. Quien se deleita en Dios, aunque parezca caminar hacia lo incierto, siempre termina en propósito. Podrías seguir caminando por fe, confiando en que el camino de la fidelidad lleva al milagro. Y no olvidemos a María Magdalena, una mujer marcada por el pasado, liberada por el amor de Jesús. Su deleite no estaba en la nueva reputación, sino en la nueva relación. Cuando todos huyeron del sepulcro, ella permaneció llorando, buscando al Maestro. Y fue ella quien lo vio resucitado primero. Porque los que se deleitan en Dios siempre ven lo que otros no ven. A los fieles, Él se revela con ternura. María buscaba a un Cristo muerto y encontró a un Salvador vivo. Podrías perseverar en la búsqueda, sabiendo que tu fidelidad te hará testigo de su gloria. Cada una de estas vidas fue marcada por el deleite en Dios. Ninguna fue perfecta, todas tuvieron luchas, pero todas aprendieron a disfrutar del Señor por encima de todo. Y en ese gozo hallaron propósito, fuerza y bendición. Sus historias son espejos que nos recuerdan que el deleite no es un sentimiento, es una postura del alma. Hoy tú también puedes escribir tu historia de gozo en medio del camino, sabiendo que Dios recompensa a los que lo buscan con amor. Porque quien se deleita en Él no solo recibe lo que pide, recibe más de lo que imagina. ¿Podrías creer que tu historia de fe está siendo escrita con la tinta del gozo divino? El alma que se deleita en Dios conoce una libertad que el mundo no puede ofrecer. No es solo la libertad de actuar, sino la libertad de vivir sin miedo. Porque cuando confías en el amor del Padre, el temor pierde sentido. En Salmo capítulo 37, versículo 4, el Señor promete conceder las peticiones del corazón a quien se deleita en Él. Y esa promesa incluye la paz. No una paz superficial, sino una seguridad interior que disuelve toda ansiedad. El deleite en Dios no elimina los desafíos, pero destruye el miedo que te impide disfrutar la vida. ¿Podrías imaginar una existencia donde cada día se vive con confianza total en el amor divino? El temor tiene muchas caras: miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida, al futuro. Pero todos esos temores se disuelven cuando el alma se refugia en el amor de Dios, porque el miedo nace donde falta fe, y la fe florece donde hay deleite. Cuando te deleitas en Dios, dejas de temer el mañana porque sabes que Él ya está allí. Dejas de temer la escasez porque tu provisión viene del cielo. Dejas de temer la soledad porque su presencia te acompaña. Y en esa comunión, el corazón aprende a descansar. ¿Podrías dejar que el amor perfecto de Dios eche fuera tus temores más profundos? El miedo no solo paraliza, también distorsiona. Te hace ver peligro donde hay oportunidad, cierre donde hay puerta, final donde hay comienzo. Pero el deleite en Dios aclara la vista. Cuando el alma está llena de su presencia, la mente ya no se enfoca en lo que puede salir mal, sino en lo que Dios puede hacer. El amor y el miedo no pueden habitar el mismo corazón. Uno siempre termina venciendo al otro. Y cuando el amor vence, el alma canta. Porque el que se deleita en el Señor aprende a confiar incluso sin entender. Podrías decidir hoy mirar tu vida no con temor, sino con expectativa de fe. El temor también roba el gozo, pero el deleite lo restaura. Quien se enfoca en lo que teme, olvida disfrutar lo que ya tiene.
El miedo te hace vivir en modo de defensa, pero el amor te invita a vivir en celebración. Cuando te deleitas en Dios, recupera la alegría de las pequeñas cosas. El amanecer, la oración, el silencio, la sonrisa de alguien que amas. El gozo reemplaza la ansiedad, porque el corazón ya no depende del control, sino de la confianza. El miedo te hace sobrevivir, el deleite te hace vivir. ¿Podrías volver a disfrutar la vida desde la fe, no desde la preocupación? Hay temores que nacen de heridas pasadas, experiencias que dejaron huellas y te hacen dudar del amor. Pero el deleite en Dios sana esas heridas con ternura. No se apura, no te exige, te restaura. Día tras día, su amor va cubriendo los lugares donde el miedo se escondía. Donde antes había culpa, ahora hay gracia. Donde había duda, ahora hay certeza. El amor de Dios no solo te consuela, te reconstruye. Y una vez que sientes ese amor, ningún temor puede tener dominio. ¿Podrías permitir que Dios toque hoy las áreas donde el miedo aún gobierna? El deleite en Dios te enseña a soltar el control. El miedo quiere tenerlo todo asegurado, pero el amor confía en lo invisible. Mientras el temor dice, ¿y si no resulta? El deleite responde, ¿y si Dios hace algo mejor? Esa es la diferencia entre vivir en tensión o en libertad. No necesitas tener todas las respuestas cuando sabes que el autor de la vida escribe tu historia. Quien se deleita en Dios aprende a respirar sin ansiedad, a caminar sin prisas, a esperar sin angustia. ¿Podrías rendir hoy tus miedos y dejar que el gozo de Dios los reemplace con confianza? El miedo también engaña al corazón, haciéndole creer que la bendición es peligrosa, que la felicidad no durará, que la paz es demasiado buena para ser real. Pero el deleite en Dios destruye esas mentiras, porque el amor perfecto no teme recibir, ni teme perder, ni teme volver a empezar. El alma que se goza en el Señor sabe que todo lo que viene de Él trae propósito, y todo lo que Él quita deja enseñanza. Nada se desperdicia en la vida de quien confía. ¿Podrías creer que tus miedos solo son sombras que se desvanecen cuando brilla la luz del deleite divino? En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa promesa es la base del alma que se deleita. Cuando lo amas y confías, esa palabra deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Ya no es un versículo memorizado, es una verdad vivida. Porque cada vez que eliges confiar en su presencia, el miedo pierde autoridad. No importa cuán grande parezca la amenaza, Dios sigue siendo más grande. Podrías recordar cada día que el mismo Dios que te creó es quien te sostiene. El deleite en Dios también libera del miedo al juicio y a la opinión ajena. Ya no necesitas aprobación humana cuando sabes que eres amado por el cielo. Quien se deleita en Dios deja de vivir para agradar al mundo y comienza a vivir para adorar. El amor divino te da identidad y cuando sabes quién eres, el miedo desaparece. La crítica ya no hiere, el rechazo ya no define, el fracaso ya no destruye. Porque el alma segura en Dios sabe que su valor no depende del aplauso, sino de la relación. Podrías descansar en la libertad de saber que ya eres suficiente porque Dios te llama su hijo. Y finalmente, el deleite en Dios libera del miedo al futuro. No sabes lo que vendrá, pero sí sabes quién irá contigo. No controlas el mañana, pero conoces al que ya lo ha preparado. Cada paso dado en fe se vuelve una declaración. Confío más en Dios que en mis temores. Y esa fe produce libertad. El amor de Dios no te promete un camino sin desafíos, pero sí un final lleno de propósito. Quien se deleita en Él no camina con miedo, camina con gozo. Porque cada día se convierte en una nueva oportunidad de ver su fidelidad manifestada. ¿Podrías entregar hoy tus temores y abrazar el futuro con la sonrisa de quien sabe que Dios ya está allí esperándote? El deleite en Dios no se sostiene por emociones, sino por hábitos. No se trata de sentir algo de vez en cuando, sino de cultivar una relación constante que alimente el alma.
En Salmo capítulo 37, versículo 4, el Señor nos invita a deleitarnos en Él. Y esa invitación no es esporádica, es diaria. Porque el amor que se nutre cada día no se enfría. El gozo que se practica no se pierde. Y quien aprende a caminar con Dios de forma constante, descubre que su presencia se convierte en su ambiente natural. ¿Podrías imaginar cómo cambiaría tu vida si cada día se convirtiera en una oportunidad para disfrutar de Él? El primer hábito del alma que se deleita en Dios es la gratitud consciente. Agradecer no solo por lo extraordinario, sino por lo cotidiano. Por el aire, el descanso, los afectos, las oportunidades y aún por los desafíos. La gratitud abre puertas que la queja cierra. Cada gracias pronunciado desde el corazón fortalece la fe y mantiene viva la alegría. Cuando agradeces, reconoces que todo proviene de su mano, y ese reconocimiento es el inicio del deleite. Podrías comenzar cada mañana con una oración sencilla: gracias, Señor, porque tú eres suficiente. El segundo hábito es la oración continua. No como obligación, sino como conversación. No necesitas palabras elegantes, solo sinceridad. La oración no cambia siempre tus circunstancias, pero siempre cambia tu interior. Es el puente que une tu humanidad con la divinidad. Es donde descansas, donde lloras, donde ríes y donde creces. Cuando hablas con Dios durante el día, en el trabajo, en el silencio, en los momentos simples, tu corazón se entrena para vivir en su presencia. Porque quien ora sin cesar, deleita su alma sin interrupción. Podrías hoy hablar con Dios como quien conversa con su mejor amigo. El tercer hábito es meditar en la palabra. No se trata solo de leerla, sino de permitir que te lea a ti. Cada versículo es un espejo que refleja tu estado y una semilla que transforma. Cuando meditas, el Espíritu Santo te enseña, te corrige y te fortalece. No necesitas horas, basta con constancia. Un versículo al día meditado con fe puede iluminar toda tu jornada, porque el alma que se alimenta de la palabra no se seca, florece. Podrías comprometerte a abrir las Escrituras cada día con el deseo de deleitarte en la voz de tu Padre. El cuarto hábito es la adoración espontánea. Adorar no siempre implica música, implica entrega. Es reconocer en cualquier momento que Dios es digno. Adorar mientras manejas, mientras caminas, mientras respiras. Adorar sin instrumentos, con el alma. Cuando adoras, tu enfoque cambia. De tus problemas a su grandeza, de tus carencias a su fidelidad. Y en ese cambio, el gozo renace. Porque la adoración constante mantiene la atmósfera del cielo en tu interior. Podrías decidir que cada día, aun en lo más simple, será una canción silenciosa de amor hacia Dios. El quinto hábito es el servicio con gozo. Quien se deleita en Dios no puede evitar amar a otros. Servir no es carga, es expresión del deleite. Cuando ayudas, das, animas o acompañas, no solo bendices a alguien más, refuerzas tu conexión con el Creador. Porque el amor que no se comparte se estanca, pero el amor que se entrega crece. Jesús enseñó que hay más dicha en dar que en recibir. Y quien se deleita en servir, experimenta el gozo de esa verdad. Podrías ver cada acto de servicio, grande o pequeño, como una oportunidad para deleitarte en el corazón de Dios. El sexto hábito es el silencio espiritual. Vivimos rodeados de ruido, de información, de exigencias, pero el alma necesita pausas para oír la voz de Dios. El silencio no es vacío, es espacio sagrado. En esos momentos de quietud, el Espíritu habla de manera suave, sin gritos, con ternura. Allí se renueva la fe, se aclaran los pensamientos y se restablece el equilibrio interior. El silencio no te aleja del mundo, te acerca a ti mismo y a Dios. Podrías regalarte unos minutos diarios solo para estar con Él, sin pedir, sin hablar, solo amando. El séptimo hábito es la comunidad de fe. Dios no diseñó el deleite para vivirse en soledad. Cuando te reúnes con otros creyentes, el gozo se multiplica. Compartir testimonios, orar juntos, celebrar la fidelidad de Dios fortalece el alma. La fe se enciende más cuando se comparte.
Quien se aísla se enfría, pero quien se une al cuerpo de Cristo se renueva, porque Dios habita donde su pueblo lo adora unido. ¿Podrías buscar compañía espiritual que te inspire a deleitarte más en el Señor cada día? El octavo hábito es la obediencia alegre. El deleite no se prueba en las emociones, sino en las decisiones. Obedecer con gozo es una de las formas más puras de deleitarse en Dios. No lo haces por miedo, sino por amor. Cada vez que eliges el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el perdón sobre el rencor, estás diciendo: Señor, me deleito en tu voluntad. Y en ese acto sencillo, tu alma crece, porque la obediencia trae paz y la paz alimenta el gozo. Podrías obedecer hoy no por obligación, sino por placer santo. El noveno hábito es el descanso en fe. Hay días donde el alma quiere correr, resolver, anticipar, pero el deleite en Dios te enseña a descansar, no a rendirte. Descansar es confiar en que Él trabaja incluso cuando tú no ves. Es apagar la ansiedad y encender la esperanza. Quien descansa en Dios no está inactivo, está confiado. Y ese descanso diario se convierte en fuente inagotable de paz. Podrías cerrar cada día con la oración: Señor, mientras yo duermo, tú sigues obrando. El último hábito es mantener el corazón limpio. No hay deleite donde hay rencor. La pureza no significa perfección, sino sinceridad. Pedir perdón, soltar culpas, reconciliarte, perdonar. Mantener el alma ligera para que el gozo fluya. Dios no habita en corazones amargados, sino en corazones abiertos. Y cada vez que eliges perdonar, un nuevo espacio se abre para el deleite. Podrías examinar hoy tu corazón y entregar a Dios aquello que impide que disfrutes plenamente de su amor. Cultivar estos hábitos no es una tarea pesada, es un acto de amor. Cada uno de ellos te acerca más al propósito del Salmo: deleitarte en el Señor hasta que tu vida se convierta en una expresión constante de su gozo. Porque el deleite diario no solo cambia tus días, cambia tu destino. Y cuando vives así, las bendiciones no se buscan, te alcanzan. Podrías comenzar hoy este estilo de vida donde cada acción, palabra y pensamiento se convierte en un acto de amor hacia tu Creador. Llegamos al final de esta reflexión, pero no al final del mensaje. Porque el deleite en Dios no es un momento, es un estilo de vida. Es una forma de amar, de confiar, de vivir y de respirar. En Salmo capítulo 37, versículo 4, el Señor nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es una promesa condicional, es una revelación espiritual. El alma que se deleita en Dios no solo recibe lo que pide, recibe lo que necesita. ¿Podrías imaginar la paz de vivir sabiendo que tu alegría en Dios atrae lo que fue diseñado especialmente para ti? Deleitarse en el Señor no significa ignorar la realidad, significa mirarla con otros ojos. Significa creer que cada paso, cada proceso, cada silencio y cada victoria tienen sentido en su plan. El gozo del alma no se apaga cuando las cosas cambian, porque su fuente no está en los resultados, sino en la presencia. Quien se deleita en Dios no pierde, aprende, no retrocede, madura. No se desespera, espera, porque sabe que cada día vivido en su amor es una semilla de eternidad. Podrías confiar en que tu tiempo de deleite hoy será tu cosecha mañana. El corazón que se deleita en Dios se vuelve sensible a su voluntad. Ya no pide por impulso, pide con propósito. Ya no ruega desde el miedo, ora desde la fe. Y cuando el alma llega a ese punto, los deseos cambian. Lo que antes parecía urgente ya no lo es. Lo que antes parecía vital, ahora se relativiza. El deleite purifica las peticiones y alinea los sueños con el cielo. Por eso, cuando el Señor promete conceder las peticiones del corazón, lo hace porque ese corazón ya late al ritmo del suyo. Podrías dejar que el Espíritu Santo moldee tus deseos hasta que se conviertan en reflejo del amor divino. El gozo en Dios produce una clase de riqueza que el mundo no puede ofrecer. La paz que no depende de nada externo. Puedes tener poco y sentirte pleno. Puedes tener mucho y seguir agradecido.
Porque el alma que se deleita en Dios entiende que la bendición más grande no está en poseer, sino en permanecer. Permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Y cuando permaneces, el cielo se encarga del resto. Las puertas se abren, las oportunidades llegan, las oraciones se cumplen. No por mérito, sino por comunión. Podrías descansar en la verdad de que el gozo en Dios es el imán de toda bendición verdadera. El deleite también enseña a disfrutar el presente. Muchas veces la mente vive corriendo hacia el mañana, preocupada por lo que falta, por lo que vendrá. Pero el deleite en Dios te devuelve al ahora. Te enseña a saborear el café, a disfrutar el amanecer, a agradecer una conversación, a descubrir a Dios en lo pequeño. Cuando aprendes a vivir así, la vida deja de sentirse pesada, porque el deleite te enseña que no necesitas que todo cambie para sentirte bendecido. Solo necesitas reconocer que ya eres amado. Podrías abrir los ojos del alma y ver que la bendición ya te rodea. El que se deleita en Dios no teme el futuro, porque ya ha probado su fidelidad en el pasado. Cada bendición recibida es una confirmación de su amor y cada prueba superada un testimonio de su cuidado. El deleite en Dios es la memoria viva de que Él nunca falla. Cuando lo has visto obrar una vez, ya no dudas de que volverá a hacerlo. Y esa certeza produce una alegría estable, una fe inquebrantable y una esperanza inagotable. Quien se deleita en el Señor no necesita garantías humanas, porque su garantía está firmada por el cielo. ¿Podrías recordar hoy las veces que Dios te ha bendecido y dejar que esa memoria renueve tu fe? El deleite también transforma la manera en que recibes las bendiciones. Ya no las ves como premios, sino como expresiones de amor. Ya no las usas para presumir, sino para compartir. Porque el alma que se deleita en Dios no acumula, reparte. No se aferra, agradece. Sabe que las bendiciones son canales, no destinos. Y que el mayor propósito de ser bendecido es bendecir a otros. Así, el ciclo del amor se completa, Dios te llena, tú das, y Él vuelve a llenar. Ese es el flujo eterno del gozo divino. ¿Podrías decidir hoy usar cada bendición que llegue como instrumento de su amor? En ese punto, el alma alcanza su madurez espiritual. Ya no se deleita solo en los dones, sino en el dador. Ya no busca las manos de Dios, sino su rostro. Y en esa comunión íntima, el alma comprende el secreto. El verdadero deleite no es recibir algo, es conocerlo todo en Él. Porque quien conoce a Dios ha encontrado la plenitud. Nada más puede llenar, nada más puede igualar la alegría de su presencia. Y cuando el corazón se sacia en Él, las demás cosas llegan sin esfuerzo. Podrías hacer hoy de su presencia tu mayor tesoro y tu recompensa más deseada. El deleite en Dios es la llave que abre los cielos. No hay oración más poderosa que un corazón que se goza en su Creador. Porque el gozo desata promesas, atrae favor y activa milagros. No se trata de manipular a Dios, sino de alinearte con su naturaleza. Él se deleita en bendecir a quienes se deleitan en Él. Esa reciprocidad divina transforma la vida en un intercambio constante de amor. Tú te deleitas en Él y Él se deleita en ti. Y de ese encuentro nace una bendición que no se agota. Podrías imaginar al mismo Dios sonriendo al verte disfrutar de su amor. Así, volvemos al inicio, al mensaje eterno del Salmo capítulo 37, versículo 4. Todo comienza con un acto sencillo: deleitarse. No se trata de hacer más, sino de amar mejor, de confiar sin dudar, de descansar sin temer, de adorar sin condición. El que se deleita en el Señor no vive esperando milagros, vive experimentando milagros cada día. Porque el milagro más grande es tener un corazón en paz y un alma satisfecha en Él. Hoy, esta es la revelación. El deleite en Dios no solo trae bendición, se convierte en bendición. Podrías declarar con gozo: mi alma se deleita en el Señor y en Él encuentro todo lo que necesito. Y mientras este mensaje llega a su fin, que no termine tu deleite.
Que cada amanecer sea un recordatorio de que hay un Dios que te ama, que te escucha y que se alegra contigo. Que cada respiración sea una oración de gratitud. Que cada decisión refleje tu confianza. Porque cuando el alma se deleita en Dios, el cielo se refleja en la tierra. Y cuando eso sucede, no hay temor, ni falta, ni distancia. Solo queda el gozo de un corazón que ha encontrado su verdadero hogar. Podrías llevar esta verdad contigo y vivir cada día como un testimonio vivo del amor que nunca deja de deleitarse